Bien, estamos de vuelta con Lorena Alcázar, investigadora principal de GRADE. Con ella vamos a conversar sobre este tema tan complicado de la desnutrición infantil. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida a Rumbo Económico. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Lorena, háblanos para empezar un poco de las cifras. ¿Cómo estamos con esta situación? A ver, en desnutrición crónica estamos bastante mejor. Ha habido una reducción muy significativa de 30% en el 2000 a 18% en el 2012, que es las últimas cifras públicas de la ENDES, pero sigue siendo un problema importante, ¿no? Sobre todo porque la diferencia es un problema bien focalizado, las diferencias entre urbano y rural son enormes. Y más aún si vemos algunas regiones o algunos distritos adentro de esas regiones, entonces tienes a Huancavelica, por ejemplo, con más del 50% de desnutrición crónica en menores de 5 años, ¿no? Y bueno, introduciendo el tema muy ligado a lo anterior, tienes el problema de la anemia, que tiene muchas cosas en común con el problema de la desnutrición, pero tiene su propia problemática, sus propias consecuencias, su propia forma de ser abordado, y en ese caso estamos aún peor, ¿no? Con más de 4 de cada 10 niños sufriendo de anemia, y en ese caso también con departamentos con 60-70% de niños anémicos. La situación es un poco más compleja ahí porque prevenir la anemia no es tan complicado, pero curarla es bastante complicado. Claro. Y también es importante ver que las cifras de anemia e incluso desnutrición son relativamente peores que otros indicadores de Perú, ¿no? Entonces, si bien en desnutrición hemos bajado 18%, que no suena tan alto, otros países de la región o de fuera de la región que están económicamente en situación bastante más complicada que Perú, que ha venido creciendo, etcétera, tienen indicadores mejores. Yo estaba leyendo un estudio que tú hiciste hace unos años donde eras muy crítica de los antiguos programas sociales que buscaban combatir la desnutrición y donde demostrabas cómo no funcionaban, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó, de lo que ha pasado en este gobierno, donde se han reestructurado muchos programas sociales, algunos han eliminado, se han creado varios nuevos? Según Carolina Trivelli, que estuvo en el programa hace poco, cuando con ella se crea este ministerio, se genera también además una política de evaluación de los programas sociales que nunca había existido y que garantiza que no pasen el tipo de cosas que tú describías que sucedían con los programas sociales en el pasado. Ajá, a ver, lo que pasa con la desnutrición y la anemia son un muy buen ejemplo del problema de la política intersectorial, ¿no? En particular, la desnutrición y la anemia requieren de una intervención, de una política en la que interviene salud, ciertamente, pero también el Ministerio de Economía, agua, que es crítico para el tema de la desnutrición, educación, el MEF, etcétera. Entonces, yo creo que en el pasado uno de los principales problemas era que se adolecía de una falta de política social y que la creación del MIDIS en este gobierno ha sido un avance enorme en ese sentido. Y efectivamente con una política mirando más el diseño y la evaluación de los programas, tratando de focalizar, porque todos estos temas sociales, como te comentaba en el caso de la desnutrición, el tema es que ya con el crecimiento económico se mejoró, pero ahora hay que llegar a lo duro, ¿no? A la parte dura. O sea, ¿tú crees que el avance en el combate a la desnutrición infantil se ha producido básicamente por el desarrollo económico o más que por los programas sociales? Yo creo que en buena medida por el desarrollo mismo. El desarrollo mismo con la mejora de los ingresos, pero también con la mejora del país, los servicios de salud llegan más. Claro, la gente come mejor. La gente come mejor, ciertamente, el presupuesto que se destina es mejor, producto de toda una mejoría, pero ahora toca como que lo difícil, ¿no? Claro. Entonces yo sí creo que el MIDIS ha hecho un esfuerzo está haciendo un esfuerzo por tratar de llegar a donde es más difícil llegar, y de una manera un poco más articulada, pero todavía es temprano, ¿no? Son esfuerzos tempranos. ¿Qué es lo que falla ahorita? Con respecto a la lucha contra la desnutrición en particular, los programas que lo que te iba a comentar antes es los programas que yo he criticado más, también los de desnutrición, son los alimentarios que están no necesariamente al tema de la niñez, ¿no? En el tema de la infancia temprana, lo difícil es ¿qué falla? Falla tener una buena oferta de servicios de salud con controles del niño adecuados, que pasa por incrementar la demanda, que se avanza conjuntos con el programa de transferencias condicionadas, pero todavía falta
fortalecer más los servicios de salud. La entrega del complemento nutricional ha tenido muchos problemas en el pasado cuando era en el PRONA. Ahora están iniciando la entrega de unos sachets que atacan con una serie de micronutrientes. Micronutrientes se llaman, ¿no? Sí. Que ahora es competencia del Ministerio de Salud. Ahora es competencia del Ministerio de Salud, pero todavía no, que yo sepa, no sé si han resuelto el tema de que efectivamente lleguen, porque nunca han logrado que efectivamente lleguen. Y además, si efectivamente llegan, la parte más difícil es que sean bien usados. Claro. Ahora, supuestamente, por ejemplo, el esquema de Juntos obliga a las madres a llevar a sus hijos, ¿no? Y supuestamente si no los llevan a la posta no deberían recibir el subsidio. Pero esto se mide, o sea, se mide que si realmente está sucediendo, y si se mide, ¿cuál es el resultado de la medición? Hay un porcentaje bien bajo que dicen que no cumplen y que realmente las sanciona, porque es difícil sancionar y quitarle el incentivo, ¿no? Entonces, como que cumplieran. Ahora, los mecanismos, eso es algo con lo que está luchando Juntos hace tiempo. Muy ineficiente el sistema de control de las condicionalidades. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Tiene que ir el mismo gestor del programa, que en realidad tendría otra serie de labores por cumplir, tiene que ir a cada posta y a cada colegio y verificar, sentarse con la persona encargada y verificar si está cumpliendo. Cuando en otros países es todo integrado, ¿no? Porque la posta ya tiene, y debería, para el SIS, por ejemplo, para el Sistema Integral de Salud, debería haber un sistema en el que se registra si el niño fue, si recibió la vacuna, si recibió el micronutriente, etcétera. Claro. Y eso debería de estar todo organizado para que llegue a Juntos y no tenga que el programa destinar tantos recursos humanos al control de condicionalidades. Claro, y el micronutriente además se lo llevan, lo tienen que tomar en la misma posta. O sea, no, se lo llevan. Nadie sabe si realmente se lo están dando. Nadie sabe si se lo están dando. Recién han comenzado a repartirlo porque antes ha habido pilotos y se repartían otros productos que se diluían y de lo que ha salido anunciado como parte de la estrategia contra la desnutrición, se dice que se va a hacer una estrategia, incluso creo que la están piloteando, de visita a los hogares, pero la verdad que es bien complicado, particularmente cuando estás hablando de zonas en las que los hogares están a horas caminando de la posta y la posta está lejos, o sea, estamos hablando de zonas remotas y difíciles, entonces es difícil, esa parte es bien difícil. Claro, y la única estrategia que se utiliza para combatir la desnutrición es la de los micronutrientes amarrados al programa Juntos, ¿o hay otras? No, hay otras. Lo de los micronutrientes ha comenzado recién. Los otros temas es todo el tema de educación de la madre en prácticas de higiene, que toda esa parte de educación también ha estado descuidada porque no había en realidad quien la haga, ¿no? El PRONA no la hacía, recién ha pasado a salud. Entonces, todo este tema de educación de la madre, de prácticas, está bien descuidado. Los controles de crecimiento a través del mayor esfuerzo de salud y de Juntos han mejorado, pero todavía, además interviene el gobierno regional, la DISA, que es las instancias descentralizadas, el municipio. Entonces, a veces la posta no le llega el micronutriente, no tiene el personal suficiente. Y el otro tema crítico es el agua, ¿no? En las zonas rurales todavía hay porcentajes muy importantes que no tienen agua potable, agua de red pública, y cuando la tienen, menos del 1% la tiene debidamente clorada, que es como efectivamente es potable. Y peor aún la parte de saneamiento, ¿no? En los servicios de saneamiento, los porcentajes de las zonas rurales son menos de 15%, menos de 10% me parece, y lo demás es letrinas. Claro. Entonces todo eso es también un determinante importante de la desnutrición. De acuerdo. Lorena, mil gracias. Es un tema enorme. Gracias por venir a conversar con nosotros en Rumbo Económico. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.